Hola, como lo dijo Diana, estamos aquí en este apartado donde vamos a hablar acerca de los criterios de evaluación. Mejor dicho, vamos a proponer 5 elementos para la construcción de estos criterios de evaluación. Lo vamos a abordar desde el área de matemática para grado quinto, desde la línea de resolución de problemas, teniendo en cuenta de que el estudiante pueda, a través de un texto descriptivo, poder narrar, poder contar, poder explicar la solución de una situación de evaluación con base a una situación numérica y verbal y por ende a la estrategia de resolución. Entonces, tenemos como ejemplo de que en una institución cualquiera, el Departamento de Ciencias quiere hacer especial énfasis en que los estudiantes hagan ese texto descriptivo con base a lo que dije anteriormente, ¿sí? Que se pueda narrar esa solución de esa situación numérica, de esa situación verbal y su estructura de resolución, teniendo en cuenta desde la reflexión, desde la búsqueda y desde la investigación. Resulta que los profes de esa institución quieren que esta clase de valoración, digámoslo así, se maneje y sea permeada desde todas las áreas del conocimiento. Para ello, los docentes se reúnen y comienzan entre ellos a mirar qué es lo que implica explicar situación numérica y situación verbal, en sí qué es lo que se quiere. Entonces ellos se reúnen y dicen lo siguiente: bien, vamos a plantear unos criterios de evaluación. Vamos a tener unos parámetros para que a partir de allí podamos valorar bien el aprendizaje del estudiante y podamos evidenciar y tener claro si en realidad el estudiante está manejando ese objetivo que nosotros queremos, que él pueda pues construir ese texto descriptivo. Entonces ellos llegan a 3 acuerdos, a 3 criterios, y es el primero pues mirar que se maneje bien la estructura del texto descriptivo, es decir, que se evidencie que tenga un inicio, que tenga un cuerpo y por lo tanto que tenga una conclusión. Otro criterio de evaluación que ellos permean es que se pueda establecer o que el estudiante pueda explicar las 2 partes del problema. Ahora vamos a ver cómo así las 2 partes del problema. Y lo otro es que exista una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de proporcionalidad inversa? Es porque es en sí el aprendizaje o el foco que está permeado en esta situación de evaluación. Bueno, ahora vengo a plantearles cuál es el ejemplo de la situación de evaluación que tenemos. Y dice así: los estudiantes de una clase de 5º grado reciben por escrito los siguientes datos. Un granjero tiene 12 vacas y pasto para alimentarlas durante 60 días. ¿Cuánto tiempo le durará el pasto si repentinamente se le mueren 2 vacas? Lo que se ha pedido a los estudiantes es escribir un texto explicativo que indique la respuesta. Bien, esta es nuestra situación de evaluación. ¿Ya? Esta es la situación que plantearon los docentes de la institución para que a partir de allí los estudiantes puedan diseñar su texto descriptivo evidenciando pues cómo sería esta estrategia de solución. Resulta que aquí tengo a la mano la respuesta de un estudiante. Nosotros recibimos respuestas de varios estudiantes, pero quiero enfocarme en una. Y dice lo siguiente, voy a leerlo tal cual, al pie de la letra, como lo escribió el niño. El niño dice: el granjero tenía 12 vacas y también tenía 60 días para alimentar 12 vacas, pero se le murieron 2. Cada vaca tenía el equivalente a 5 filas de pasto, pero como se murieron 2, queda el equivalente de 10 días de las vacas que murieron. Entonces, si sumamos los 60 días de las vacas más los 10 días de las vacas muertas, nos deja con el resultado de 70 días. Miren la respuesta que dio el niño, ¿sí? Pero en este momento nosotros no vamos a enfocar si esa solución está acertada o no. Lo que queremos ver es si lo que está planteando el estudiante aquí, si esta estrategia de solución está cumpliendo de acuerdo a los criterios de evaluación que se plantearon los docentes desde el inicio. Entonces voy a leer el análisis del trabajo del estudiante por parte de su profesor. Vamos a ver el profe lo que escribe. El profe dice lo siguiente: ¿ha tratado de construir un texto? Sí. Retoma los datos.
establece una relación entre las dos situaciones. Allí es donde viene a lo que nos referíamos con el segundo criterio, cuando hablábamos de que él tenía que establecer como una comparación de dos situaciones, ¿bien? Pero no ha alcanzado a proponer una estrategia para explicar la proporción que entre menos vacas el pasto durará más tiempo, o a la inversa, ¿no? Cuanta más vacas tenga, menor será la cantidad de días que tiene para alimentarlas. A esto es lo que nosotros nos referimos cuando los docentes se enfocan en el tercer criterio de evaluación, es que exista una proporcionalidad inversa. Bien, este es el análisis que hace el docente, pero resulta que plantearlo así como tan a la ligera, la situación de evaluación y mis criterios de evaluación, esto tiene que ir amarrado, tiene que ir acompañado a unos elementos, ¿sí? Que es lo que vamos a explicar en este apartado. Entonces, enseguida yo les voy a explicar así muy someramente cuáles son esos 5 elementos que desde el programa PTA proponemos para la construcción de estos criterios, y luego nos volvemos a nuestra situación de evaluación para revisar cada uno de esos elementos. Bien, como primer elemento tenemos seleccionarle el aprendizaje. Tenemos la situación de evaluación, pero tenemos que mirar cuál es el aprendizaje, porque es que hay algo muy diferente, que es hablar de tema a hablar de aprendizaje. Bien, cuando yo hablo de temas, por ejemplo, cuando yo hablo del tema de los números naturales, y cuando yo hablo del tema de los números naturales no es tan significativo porque no me está trazando una ruta que me lleve a yo poder valorar objetivamente el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que yo me voy a raíz o a través de esta situación de evaluación a plantear cuál es mi aprendizaje. Entonces, ese sería mi primer elemento, la selección de los aprendizajes. ¿De dónde lo tomo? De los referentes de calidad. Bien, vamos a mi segundo elemento, que es cuando yo ya tengo claro cuáles son mis conocimientos declarativos y procedimentales. ¿Qué quiere decir esos conocimientos declarativos y procedimentales? Ellos están permeados por la actitud del estudiante. Y como van permeados por la actitud del estudiante, aquí es donde yo ya tengo claro cuáles son mis niveles de desempeño, que ya vamos a mirar claramente en el ejemplo. Tenemos como tercer elemento que es ya las acciones pedagógicas y esos instrumentos de evaluación, que yo voy a mirar a ver de qué manera el estudiante si me está alcanzando los desempeños. Y tenemos como cuarto elemento el tipo de evidencia, que también lo vamos a ver ahora, que puede ser de conocimiento, puede ser de construcción o puede ser de producto. Y como quinto elemento tenemos ya los actores que están involucrados y que convergen en este proceso educativo. Muy bien, mis profes. Ahora sí volvemos a nuestra situación de evaluación. La voy a repetir para que tengamos claridad en ella. Un granjero tiene 12 vacas y pasto para alimentarlas durante 60 días. ¿Cuánto tiempo le durará el pasto si repentinamente se le mueren 2 vacas? Bien, primero, en este sentido y en este apartado vamos a seleccionar el aprendizaje. ¿De dónde lo tomo? De los referentes de calidad, propiamente de los DBA o de las mallas de aprendizaje. Resulta que yo ahorita les hablaba que es muy diferente hablar de tema a hablar de aprendizaje. Y para yo irme a construir niveles de desempeño y propiamente criterios de evaluación, y para tener claro si mi estudiante está alcanzando o no estos niveles, yo debo enfocarme en el aprendizaje, no en el tema. Vuelvo y retomo. El tema, los números naturales, no es algo significativo, porque es que los docentes propiamente lo que hacemos es el tema, los números naturales, hablamos qué son los números naturales, cuáles son los números naturales, el origen de los números naturales, pero la educación no puede quedarse solamente en la transmisión de conocimientos. Yo tengo que ir más allá, mientras que el aprendizaje me está dando la ruta de cuáles son las acciones que el estudiante debe ejecutar para poder alcanzar ese aprendizaje y propiamente para yo poderlo evidenciar mejor. Entonces yo me voy a mis DBA y digo que el aprendizaje, o busco más bien que el aprendizaje que más se me permea o que más va conectado con esta situación de evaluación, es uno que dice, argumenta sobre situaciones numéricas y enunciados verbales
en los que aparecen datos para definir sus posibles valores según el contexto. Este aprendizaje que yo acabo de dar allí y que ustedes lo van a ver ahora en la presentación, es lo que yo me estoy enfocando que el estudiante debe ejecutar para yo mirar y para yo tener claramente criterios de hacer esa evaluación. Ese aprendizaje me está dando la ruta de trabajo y ese aprendizaje no solamente está inmerso en el qué es lo que el estudiante debe alcanzar, ni el cómo el estudiante lo va a alcanzar, sino también su contexto. Entonces, miren, cuando yo busco el aprendizaje, me doy cuenta que ese aprendizaje viene, primero que todo, un verbo, que es lo primero que viene aquí. Me habla de argumenta. Esa es la acción que el estudiante debe alcanzar. Eso es lo que yo quiero que el estudiante alcance, que él argumente sobre situaciones numéricas y verbal, sobre esta situación de evaluación, y que aparecen datos sus posibles soluciones, que era lo que yo les planteaba desde el inicio, que él pueda argumentar a través del texto descriptivo cuál es la solución y cuáles son sus estrategias para alcanzarla. Entonces, importante aquí es la selección del aprendizaje más no del tema, y donde sacamos el aprendizaje de los DBA o mallas de aprendizaje que vayan conectados, valga la redundancia, con el aprendizaje. Bien, ese es el primer con el aprendizaje. Bien, ese es el primer elemento. Tenemos ahora un segundo elemento, y es cuando hablamos de los conocimientos declarativos y procedimentales. ¿Qué hace referencia a conocimientos declarativos y procedimentales? Es cuando yo ya hablo de propiamente cuáles son las acciones que el estudiante debe ejecutar, propiamente clasificar unos diferentes niveles de desempeño para yo poder evaluar. ¿Sí? Aquí es donde nosotros hacemos referencia de las actitudes y hablamos de los niveles de desempeño, como es el nivel bajo, el nivel básico, el nivel alto y el nivel superior. Entonces yo comienzo como docente y a partir del aprendizaje y a partir de la situación de evaluación a ir diseñando, a ir construyendo estos criterios de evaluación. Para diseñar estos criterios de evaluación es aquí donde nosotros nos apoyamos bastante en las taxonomías. Propiamente utilizamos mucho la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Benjamin Bloom, que eso en otro taller, en el próximo taller, les vamos a explicar claramente cómo es que vamos a utilizar y cómo es que vamos a contextualizar esa taxonomía. Por ahora yo solamente les puedo decir que con el apoyo de ella diseñamos los niveles de desempeño, que ya les voy a contar cuáles son, que me sirve para yo mirar en qué nivel está ubicado mi estudiante y en qué nivel lo puedo clasificar. Entonces, allí es donde nos vamos para lo siguiente. Por ejemplo, mi nivel de desempeño bajo, puedo decir que lista ideas con poca claridad sobre situaciones numéricas y enunciados verbales, por ende, carece de habilidades para poder aplicarlas en cualquier contexto. Mire cómo quedó este nivel de desempeño bajo. Nosotros cometemos el error, porque yo también lo he cometido, en decir es que el desempeño bajo el estudiante no aplica, el estudiante no hace, el estudiante no realiza, no identifica, ¿ya? Y vamos a mirar que el estudiante mínimamente él tiene conocimiento de algo. Cuando yo le planteo a él la situación de evaluación, miremos que muchas veces el niño lo primero que hace es leerlo, ahí está cumpliendo con algo porque y hay una acción que es leer, y lo otro que el niño puede hacer es coger esos números, así sea sumarlos, sea escribirlo y hacer cualquier operación con ellas, pero algo está haciendo con ellos, ¿sí? Así no sea de pronto llegar a la solución que yo quiero, ¿sí? O llegar a la solución que me está dando la situación de evaluación, pero el niño está ejecutando algo. Entonces, con el mero hecho de leer y con el mero hecho, como lo dice el criterio de listar ideas con poca claridad, pero que carece de unas habilidades para poder aplicarlas y poder llegar a la solución, allí yo clasifico a mi estudiante en el desempeño bajo. Ahora vamos a mi desempeño básico. ¿Qué dice mi desempeño básico? ¿Qué busco yo? Pues que el niño relaciona y usa técnicas de cálculo procedimental convenientes en un contexto dado.
¿sí? Que él de pronto tenga como algo de claridad, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? ¿O qué situaciones que se me está presentando? Sé cuando yo tengo 12 vacas, hay pasto para 60 días, pero cuando hay menos vaca, ¿qué pasará con ese pasto? Que él pueda como de pronto tener esa claridad allí. Entonces, con la acción que él relaciona, yo puedo clasificarlo en un desempeño básico. Luego vamos a la construcción de mi desempeño alto. Es que en el desempeño alto él ya resuelve problemas o ya resuelve esta situación de evaluación involucrando sus sentidos, es decir, involucrando las 4 operaciones, porque es que lo puede hacer desde la suma, él lo puede hacer desde la multiplicación, ¿sí? Que a su vez también tiene que dividir y lo puede emplear en distintos campos numéricos, es decir, empleando diversas estrategias. ¿A qué hacemos referencia aquí? Él puede llegar a la manera algorítmica, puede hacerlo desde lo pictórico, cuando yo represento gráficamente en mi cuaderno esta situación, porque lo podemos hacer y fue el ejercicio que hicimos con los estudiantes, para que a partir de allí él pueda ir construyendo su texto descriptivo. Ahora vamos a mi desempeño superior, que es lo máximo, que es lo que yo quiero que el estudiante llegue más allá. Recordemos que ser competente es el saber qué hacer en el momento adecuado, en el momento no adecuado también, pero también ir más allá, ¿sí? Yo ya tengo clasificado a mi estudiante en el desempeño alto, es que él resuelve el problema, lo resolvió, encontró por diferentes estrategias que él utilizó, a partir de esa resolución él llegó a una solución. Pero ¿cuál es mi desempeño superior? El desempeño superior va muy amarrado con ese aprendizaje. Es que el aprendizaje yo quiero que el estudiante argumente a través de ese texto descriptivo cómo fue esa solución, cómo fue ese planteamiento que él hizo. Entonces, ¿cómo quedó mi desempeño superior? Es que él redacta una justificación sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo. Entonces, miremos la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace diferente cada uno de los desempeños cuando yo los establezco, cuando yo los diseño? El verbo, la acción. En el desempeño bajo, lista ideas con poca claridad. En el desempeño básico, él ya relaciona. En el desempeño alto ya resuelve, pero el desempeño superior él ya redacta, que es lo que yo quiero que el estudiante llegue. Entonces, miren, cuando yo hago esta construcción de niveles de desempeño es porque yo aquí estoy aplicando el segundo elemento, que es la declaración de esos conocimientos de saber y esos conocimientos procedimentales que ayudan al estudiante que vaya llegando a la solución y me ayuda también a mí para irlo clasificando en un nivel de desempeño. Muy bien, ahora pasamos a nuestro tercer elemento para la construcción de criterios de evaluación, que es cuando yo voy a esas acciones pedagógicas. ¿Cómo así las acciones pedagógicas? Cuando yo ya planteo yo como docente, a ver, ¿qué es lo que el estudiante va a hacer para yo poder evaluar? ¿Sí? Propiamente, y que lo puedo hacer desde varias estrategias, por ejemplo una entrevista, por ejemplo un foro, porque muchas veces nosotros los docentes nos vamos a la evaluación escrita, ¿sí? Que no está mal, es una herramienta útil, pero no es la única. Entonces debemos llevar al niño a que haga una exposición oral, a que haga de pronto en esa situación remota en que estamos un video, que haga un audio, una guía bien elaborada, ¿sí? Y esto tiene sentido y va muy amarrado con los instrumentos de evaluación, que es, bueno, yo qué voy a utilizar, además que me apoye, esas acciones pedagógicas que me planteé desde el inicio, una rúbrica, una lista de cotejo, ¿ya? Y que recordemos que estos niveles de desempeño, estas acciones pedagógicas, esos instrumentos deben ser compartidos con anterioridad al estudiante y compartidos al padre de familia para que él sepa de qué manera es que se va a valorar el aprendizaje. Luego pasamos al cuarto elemento, que es el tipo de evidencia. ¿Cómo hace el tipo de evidencia? Hay tipos de evidencia de conocimiento, que es el saber, que es lo que me ayuda a mí, que el estudiante debe tener unos conocimientos, debe tener unas teorías para poder llegar a la acción. También está el tipo de evidencia de construir, ya que es el hacer,
cuando yo me doy cuenta que el estudiante a partir de esa teoría, a partir de esos conocimientos, lo sabe aplicar en contexto. Y también encontramos el tipo de evidencia de producto, que es ya el material en sí, es decir, cuando ya el estudiante me entrega su texto descriptivo, ¿sí? Para él poder realizar ese texto descriptivo tuvo que tener unos saberes, ¿sí? Él tuvo que hacer construir, que fue plantear el problema, la construcción como tal del problema y cuál es el de producto cuando él ya me entrega el texto descriptivo. Ese es el tipo de evidencia para yo poder realizar la valoración, una valoración objetiva. Y por último elemento pasamos a los actores, que son indispensables dentro del proceso educativo y que convergen en el mismo. Cuando hablamos de actores, aquí es donde hablamos de la evaluación formativa que nosotros hacemos, que es la heteroevaluación, que es esa interacción entre docente y estudiante y que lo ideal es que no nos quedemos solamente en ella. También encontramos la autoevaluación, que es cuando el estudiante comienza a través de una metacognición a evaluarse y a mirar qué he aprendido, esto que aprendí, en qué contexto lo puedo aplicar, cómo lo aprendí, qué me hace falta para aprender, qué dificultades me causó en aprenderlo. Y por último, pues ya llegamos a la coevaluación, que es cuando ya interactuamos con los demás. Bien, en conclusión, estos son los 5 elementos que nosotros que nosotros les planteamos y les ofrecemos para hacer construcción de criterios de evaluación. Ya para terminar este apartado, vamos a hacer así un pequeño síntesis sobre esto que hablamos y podemos llegar a la conclusión de lo siguiente, que es: la noción de aprendizaje me permite a mí construir criterios de evaluación para poder valorar aprendizaje en el estudiante. ¿Qué son los criterios de evaluación? Son las reglas que determinan y elaboran el trabajo del estudiante. ¿A qué responden los criterios de evaluación? A la pregunta ¿cómo evaluar los desempeños de los estudiantes? ¿Para qué? Para que sean punto de referencia y den claridad en la valoración y podamos tener herramientas para poder sostenerle o decirle al padre de familia o decirle al estudiante: es que usted lo alcanzó en término bajo, usted lo alcanzó en término básico o usted lo alcanzó en término superior, y el por qué. ¿Y qué requieren los criterios de evaluación? Pues establecer las evidencias de aprendizaje para valorar. Bueno, mis profes, este es el taller que tenemos para el día de hoy. Espero pues haya quedado claro y la invitación es que lo revisemos bien, podamos revisar estos criterios y estos niveles de desempeños a partir desde nuestra planeación y corte, que Estamos en nuestro momento de cierre y queremos compartirle una frase de Acosta y Vasco. Y nos plantean que solo somos hábiles si la naturaleza misma de la tarea permite diferenciar grados de desempeño de manera que se pueda demostrar destreza en ello. De la invitación, maestros y maestras, es a poder diseñar esas tareas que permitan que nuestros estudiantes no solamente se queden rondando, dando vueltas en una pista, sino que puedan ser competentes y ser campeones como nuestra Mariana Pajón o como nuestro Nairo Quintana. Y recordemos que no es posible concebir la enseñanza sin un proceso de evaluación. Hasta una próxima ocasión, maestros, y gracias por ser parte de este gran equipo.